La pregunta que te queríamos hacer en primer lugar es ¿cómo fue esa experiencia de varios años de la Comisión de la Verdad, un organismo tan importante en el marco de los acuerdos de paz? ¿Cómo lo viviste? Sí, a ver, pues yo llevo ya casi 34 años dedicado como a la promoción y defensa de derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con otras comisiones de verdad de América Latina. Yo fui investigador, incluso director de un equipo de investigación en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Fui consultor de la Comisión de Verdad del Perú, también de la Comisión de Verdad del Paraguay, el asesor general de la Comisión de Verdad de Ecuador, pues una comisión como más modesta. Y pues se dio la oportunidad de ser comisionado, pues yo digo ya trabajando como con tantas comisiones, pues se dio la oportunidad de ser comisionado. Y obviamente yo creo que ha sido uno de los retos, digámoslo, como más importante en mi vida profesional. Y yo ya diciendo, yo creo que es el trabajo más duro que he tenido es decir, un trabajo muy duro tanto externamente como internamente, ¿no? Es decir, no fue un trabajo fácil, es decir, obvio, el conflicto armado tan largo, tantas cosas como por esclarecer, con tantos retos como por intentar uno como descubrir, y obvio, tiene uno que moverse como en muchos espacios, navegar muchas aguas de diferente tipo, y obvio, recibe uno respaldos, pero también hay diferencias, también hay críticas, también pues hay apatías o hay encontrones, digámoslo, como en lo externo, y en lo interno pues también difícil, ¿no? Es un trabajo difícil también de, pues en tan poco tiempo, crear una entidad de cero, cohesionarla, consolidarla. Nosotros éramos pues en mi perspectiva, muchos comisionados, es decir, 11 personas muy distintas, que veníamos como de sectores muy distintos. Entonces también eso, lograr crear un lenguaje común o buscar a veces ciertos consensos, pues no fue fácil, ¿no? Digámoslo, fue un trabajo como de bastantes retos, pero bueno, ahí intentamos hacer lo posible y le dimos como duro al asunto y demás. En esa experiencia, ¿qué consideras ya con la luz un poco reflexiva que se da cuando uno culmina una labor? ¿Cuáles consideras que pueden ser los aportes más valiosos que lograron, los más significativos? Sí, pues es decir, uno siempre quiere decir como cosas nuevas, ¿no? Como cosas distintas. En el contexto colombiano a veces no es fácil, es decir, por una parte yo creo que eso ayudó mucho el trabajo, pero también era el reto difícil. Este es un conflicto armado que también ha sido objeto de mucho análisis, de mucho estudio desde hace buen tiempo. Desde la academia, desde las universidades se ha producido mucho, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, digámoslo, han documentado mucho las violaciones de derechos humanos, incluso desde el propio gobierno con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es decir, había un acumulado importante. A veces decir cosas nuevas no es fácil. Tal vez lo que nosotros pudimos es como intentar profundizar o ver algunas cosas que tal vez son como más importantes de lo que uno creía, o que hay que darle como más relevancia, o que son, digamos, lo más complejas. Y yo soy de los que siempre hemos dicho desde hace algunos años con muchos colegas que este conflicto armado es complejo, pero no confuso. Y yo creo que eso lo confirma uno, pero lo que se da uno cuenta es que es mucho más complejo. Por ejemplo, a ver, para darte algunos ejemplos de dos, tres cosas que llaman la atención. Por ejemplo, con el tema de las responsabilidades, que ese es un tema, por ejemplo, en perspectiva de derechos humanos muy importante, pero se da uno cuenta que las responsabilidades no son como unívocas, ¿no? Nosotros sí, en casi todo vimos que, y esa fue como una expresión que utilizamos mucho, el entramado de las responsabilidades es impresionante. Uno no puede, digamos, achacar que esto solo lo hicieron
el Estado, o que esto solo lo hicieron, digámoslo, los paramilitares con la fuerza pública. No, uno dice, esto fueron los paramilitares con la fuerza pública, pero detrás había unos políticos, había también otros agentes del Estado, había unos empresarios. Es decir, uno empieza a ver que hay grandes relaciones de entramados, que obviamente esos entramados históricamente pues evolucionan, se modifican, lo mismo también regionalmente. Pero es decir, ese tema de responsabilidades, uno dice que sí es muchísimo más complejo. Grandes retos es como ver las direcciones de ese entramado, ¿no? Sí. ¿Quién buscó a quién, no? Sí. Entonces nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, fueron más los políticos que buscaron a los paramilitares, no los paramilitares que buscaron a los políticos, ¿no? Uno ver todas esas direcciones es como importante. Algunas relaciones de esos entramados yo creo que son, y disculpe la expresión, pero yo creo que ayuda a ilustrar como más descaradas de lo que uno creía. Por ejemplo, las relaciones paramilitares, fuerza pública. Yo que llevo como trabajando en esto y uno sabe, pero ya hablando, por ejemplo, con militares, hablando con comparecientes de la JEP, pues de la fuerza pública, uno ve que miércoles, esto fue mucho más profundo en ese sentido. El arraigo del tema del narcotráfico a nosotros nos impresionó altísimo. Uno sabe que eso es un problema importante, pero uno no logra determinar, es decir, el rol tan crucial. Uno casi decía, pues prácticamente también el paramilitarismo surge casi del narcotráfico, pues, es decir, son pequeños narcotraficantes, ¿sabes? Que se empiezan a armar, obviamente, después con alianzas del Estado y empiezan pues alianzas con otros sectores, pero dice, la profundidad del tema del narcotráfico también a nosotros nos llamó como poderosamente la atención, obvio, y de muchísimas décadas también de atrás, y que hoy se da uno cuenta frente a eso, un reto, y que es como de las grandes paradojas que sí nos tocó a nosotros como comisión, es que pues definir, no fue una comisión de cierre del conflicto armado. Entonces eso también fue como, realmente las comisiones y en las que yo las otras trabajé, pues la dictadura militar ya la habían derrocado, dictadura militar por ejemplo en Paraguay, o el conflicto armado en Guatemala se había acabado definitivamente. Uno sabía que por lo menos todos teníamos la esperanza que con las FARC, el acuerdo con las FARC, las cosas iban como a dar como mejor camino, pero pues este franco deterioro que hemos vivido en estos años, y pues muy contradictorio porque a nosotros nos tocaba formular recomendaciones, sobre todo en clave de no repetición. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a formular recomendaciones de no repetición cuando un conflicto armado sigue? Entonces, bueno, ¿por qué no intentamos como que esas recomendaciones estén más dirigidas como a atacar los factores de persistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más persiste, no? Entonces, justo todo este tipo de alianzas, entramados, y obvio, temas muy neurálgicos, eso, el tema de impunidad, que sí es un tema, digámoslo, como muy latente, el tema de seguridad, que también como muy relevante. Entonces, pues, yo creo que fueron como algunas cosas ahí que importantes, obvio. Ya en casos concretos, en algunos hechos, uno sí logra a veces tener como algunas novedades, que de pronto aquí pudimos decir algo nuevo, algo distinto, o encontramos como alguna relación. De todas maneras, un trabajo, pues el trabajo de la escucha es muy apasionante, no va a ser muy apasionante, pues muy duro. Obviamente las víctimas, yo me dediqué mucho, porque yo creo que eso es como importante, digámoslo en lo personal, a entrevistas con responsables. Yo eso lo privilegié mucho, incluso yo coordiné como el equipo de entrevistas, sobre todo como comparecientes, ¿no? Comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y también con otros responsables. Entonces también es una cosa muy distinta, pero pues también apabullante, pues entrevistar personas que llevan tantos años vinculados con el conflicto armado. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad hasta antes de que lo extraditaran a entrevistar a Otoniel. Estaba entrevistando a Otoniel, una persona que el año pasado, pues, y fue este año que lo llevaron, pues nosotros empezamos, 50 años tiene él, 35 años en el conflicto armado. Entonces son muchos años, muchas trayectorias. Ese fue, por ejemplo, otro tema interesante que yo me dediqué, fue
lo que llamamos como el transfugismo, al cambio de camisetas, que eso es increíble, ¿no? Como guerrilleros se convirtieron en paramilitares, como militares que se fueron al paramilitarismo, o y después otros se fueron al narcotráfico, o viceversa, pues. Claro. Entonces ver como todo ese cambio de camiseta que también le da como un tono un poco mercenarista, ¿no? Al conflicto armado, también como para entender, sobre todo para entender la dinámica de ahora como bien importante, ¿no? Sí. Estos actuales grupos, ¿por qué así? ¿Y de dónde viene esta gente, no? Mucha gente viene de las guerrillas, mucha gente viene del paramilitarismo, mucha gente viene de la fuerza pública. Entonces es muy interesante como ver esa evolución e intentar explicar ese por qué. Yo me metí mucho también con eso y también como apasionante seguir como todas esas rutas, pues. Obvio también muchas entrevistas que uno perseguía pues no se lograron, mucha gente no quiso hablar con nosotros, o verdades que uno sabe verdades muy parciales, pero pues bueno, ahí hicimos lo posible y ahí vamos a seguir, moviendo y trabajando en esto. ¿Y lo de Otoniel quedó, llamémoslo, de acceso al público o ese material quedó reservado? Sí, no, las entrevistas sí quedan reservadas, algunas cosas sí, pues es decir, sí se citan, digámoslo, con, obviamente, aparte, digamos, apartados de su entrevista, ¿no? Okay. Y por ejemplo, en la transmedia de la comisión, fuera del informe final, en la transmedia, nosotros subimos como una serie de casos, hay casi cerca de 90 textos, y ahí se rescatan muchas cosas de esas entrevistas y todo. Y en alguna de ellas, por ejemplo, cogimos muy el caso de las AGC, como para entender algunas dinámicas, digámoslo, como propias del conflicto armado. Vamos a ir a uno de los puntos en consideración delicados. Yo te decía hace unos minutos que en el acuerdo, en el punto 5 de los acuerdos y en el acto constitucional que creó el sistema y en el decreto 588 se habla específicamente del mandato de esclarecer el origen del conflicto. Sin embargo, cuando uno asuma al volumen No Matarás, el informe dice, hombre, vamos a esclarecer lo que aconteció en el marco del conflicto entre los años 58 y 2016. Y vamos a hacer un contexto histórico, pero sin esclarecer. Son las palabras textuales del volumen de No Matarás. ¿Cómo ves tú eso? Sí, a ver, ese fue un tema de mucha discusión, pues porque, es decir, cuál es como el parte de aguas para arrancar, y obvio, nosotros, es decir, a nosotros nos toca el tema de conflicto armado, es decir, el tema de violencia política, entonces un poco como a diferenciar, bueno, realmente cuando empieza la guerra en Colombia, pues, es decir, esto cuando empieza a tener como otra naturaleza. Quien se puso a trabajar mucho en eso y sobre todo empezó a hacer una cronología, y pues ahora vas a ver un poco por qué llegamos ahí, fue justamente Alfredo Molano. Alfredo fue de los más juiciosos, como empezar a mirar, obvio, y mucha discusión. Entonces que si empezamos en el 48, que Gaitán, no, que porque no empezamos antes, 46, y algunos dicen, no, que arranquemos más atrás, pues que si las bananeras, ¿no? Que si el 28, bueno, uno de alguna u otra forma. Y también es como el punto, uno de los objetivos era el esclarecimiento, es decir, cuándo podemos empezar como a meterle como un calado de mayor profundidad a ciertas cosas. Obvio, para nosotros era como pues muy importante tener fuentes orales, tener testimonios, contar pues con voces que nos ayudaran como a empezar este tema de esclarecimiento. Y pues si nos dimos cuenta, dijimos, ¿por qué no miremos una fecha que realmente nos permita hacer como un trabajo más juicioso de poder decir cosas como con mayor fundamento y de manera pues como un poquito más profunda, y trajemos como unos antecedentes como de un gran contexto. Y justo de los últimos documentos que dejó Alfredo, todavía no habíamos definido, fue lo del año 58, porque él decía un poco, bueno, ahí es cuando realmente se está empezando obviamente a consolidar más lo que
inicialmente iba a ser como una mejor propuesta, digámoslo, frente pues, a estos grupos, digámoslo, pues, a estas incipientes guerrillas de los 50, como de los temas de paz, y que definitivamente eso fracasó, ¿no? Y fracasó de manera estruendosa, y eso lleva un poco, pues, al origen de lo que va a ser después, digámoslo, pues, ya de una manera mucho más consolidada, pues las FARC, el ELN, etcétera, etcétera. Sí. Entonces fue cuando dijimos, y también como, y se nos murió Alfredo, y Alfredo nos dejó eso. Entonces cuando dijimos, sí, y es una fecha que de pronto nos permite acercarnos con otro tipo de fuentes como más consistentes, y fue que dijimos, no, pues arranquemos desde el 58, digamos, lo más, el trabajo de esclarecimiento, y miremos algunos antecedentes como importantes. Ahí, por ejemplo, tuvimos mucha discusión también con, por ejemplo, los colegas, que dos comisionados que pues son étnicos, ¿no? Una comisionada que es indígena, un comisionado, ellos andaban insistiendo mucho, pues, incluso pues con él, pues mucho por todo, pues el tema de la conquista, el tema de la colonia. Bueno, pero por favor, pues nosotros no podemos decir pues que el conflicto armado arrancó, pues, es decir, en etapas tan pretéritas. A nosotros nos toca es más como lo duro, miremos como algunos antecedentes que son importantes, y por eso pues se definió un poco el año 58, y reitero, también fue como reconocer ese aporte de Alfredo, que Alfredo estaba como muy obsesionado. Además, Alfredo era como su obsesión. No empecemos hubo un momento que empecemos en el 53, por ejemplo, fue mucho, que cuando se proscribió el comunismo, es decir, la proscripción del comunismo en Colombia, con esos decretos, estábamos ahí. No, que 54, estuvimos mucho en toda discusión, y no, ¿por qué no? Definitivamente vámonos con Gaitán y dejemos de cosas. Que es un hito importante, y pues, y finalmente llegamos como al 58. Claro, le queda a uno el interrogante, ¿no? Porque es curioso, al escoger el año 58 aparece la clase política, y se pregunta uno, ¿no? En el origen del conflicto tuvo la clase política nacional, la élite política nacional, ¿algo que ver? Y uno ve que en el 58 aparecen tres figuras: Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez Castro, y no con tanta relevancia en ese momento, pero sí en el año 45, Alfonso López Fumarejo, donde algunos de los investigadores han cifrado una fecha importante, porque es el momento donde se hace un frente nacional para imponer el conservatismo a la nación sobre una mayoría liberal, que conduce al exterminio del movimiento gaitanista, primero antes del asesinato de Gaitán, o sea, que hizo no solamente gloria, sino mucha gente lo ha documentado, ¿sabe? Que le llama a uno la atención las cifras que se mencionan en el informe, porque el exterminio sucede en el 47, y hay esa responsabilidad de esa élite política que se pone de acuerdo por fuera de las urnas, ¿cierto?, para entregarle el poder a un partido por encima de las mayorías nacionales, lo que significaba para los observadores inteligentes que había en ese momento, todos ellos, pues la llegada de un tiempo de violencia. Entonces, claro, fechar es interpretar, creo que dice Sánchez, ¿no? O sea, pero nombrar también es interpretar. Pero interesante escuchar la deliberación que hubo. Ahora, en el decreto y en los acuerdos dicen, hombre, la comisión tiene el deber de esclarecer el origen del conflicto y tener en cuenta los estudios que aportó la comisión histórica. Sí. Y hay un estudio, hay dos, pero está el de Alfredo, pero hay uno que es muy claro, que es el de este profesor de la Universidad Pedagógica, Renan Vega Cantor, donde dice, hombre, no se puede entender el conflicto sin el papel determinante de los Estados Unidos en la historia política colombiana y en truncar el proceso democrático en el año 48. Y uno, cuando lee el informe, no nota como esa relevancia
del papel del gobierno de los Estados Unidos en el origen del conflicto, que era muy comprensible. No se trata de, como te digo, de demonizarlos, era comprensible porque ellos estaban en la Guerra Fría y no podían perder Colombia. ¿Tú cómo ves eso? Sí, no, lo que pasa es que digamos, el tema de ese informe de los historiadores, pues todos los, es decir, son 14 textos que dicen 14 cosas distintas, ¿no? Es decir, y pues yo creo que de todas maneras se hizo como un trabajo también como juicioso de leerlos, citarlos, interpretarlos. Obviamente son puntos de vista como muy respetables, pero pues efectivamente, pues, por lo menos ahí en el texto de No matarás sí se recoge un poco pues todo ese contexto de Guerra Fría, ¿no? Que digámoslo fue crucial, digámoslo, pues para marcar, para comprender la época. Eso, para poder comprender la época. Y por ejemplo, te estábamos comentando ahora todo este tema de la proscripción del comunismo y demás, y por ejemplo se cuenta mucho, bueno, lo que significó que la participación de Colombia en la guerra de Corea. Bueno, yo creo que también hay unos hitos importantes, pues que digámoslo en otros textos se mencionan como para ver pues toda la influencia, digámoslo, de los Estados Unidos en la construcción de conceptos que van a ser centrales pues para la comprensión del conflicto armado, el concepto de enemigo, ¿no? El concepto de enemigo interno, obviamente todo lo que se empieza a dar pues bajo la conocida doctrina de la seguridad nacional. Pues hay algunas cosas, pero pues lo que nosotros también queríamos era mostrar como un panorama, digámoslo, pues más general, sin entrar, digámoslo, pues a tomar partido, digámoslo, como por las tesis, digámoslo, más particulares de algunos de estos historiadores y pues personas que participaron también como en el grupo de la Habana. Con ellos se logró hablar como algunas cosas y demás. En la transmedia hay un caso grande, bueno, incluso largo, son más de 200 páginas sobre todo el papel, digámoslo, de los Estados Unidos. Lo estuve revisando, bueno, sí. Un poco mirándole algunos hitos del papel de Estados Unidos, digámoslo, como dentro del marco del conflicto armado. No, y discutimos mucho también si hacíamos un volumen sobre el tema internacional o no. Claro, y eso es difícil, ¿no? Porque pues tiene algunos temas los teníamos bien desarrollados, otros no. Y eso nos quedaba como medio cojo, ¿no? Entonces dijimos, por eso fue que nos fuimos más por la idea de armar unos casos, pues de armar como un par de casos ahí más sólidos sobre el tema, ¿no? Y eso, digámoslo, esas son asignaturas también en las que de todas maneras hay que seguir ahondando, ¿no? Ahondando de manera importante. Y después, digámoslo, como en otras temáticas, yo creo que sí miramos como el rol de los Estados Unidos, pues tal vez en ciertos momentos, ¿no? Nosotros logramos hacer un convenio importante con esta organización. Con la de Richard Evans. Eso, y ahí pues logramos una National Archive Security y lo que estatificaron. Claro, yo creo que de todas maneras es importante y ahí estamos dejando, digámoslo, todo un grueso de documentos que pueden ayudar, digámoslo, a entender muchas cosas, ¿no? Del papel de Estados Unidos. Sí, bueno, para abandonar ese punto lo mencionaba porque ha habido una tradición en la historiografía colombiana de entender lo que ha ocurrido con nosotros solamente a partir de la historia nacional. Y quería generar el interrogante de si no es el momento de introducir fuertemente dentro de los trabajos complementarios lo determinante que ha sido el contexto internacional, porque es que estuvo los Estados Unidos como potencia hegemónica a finalizar el siglo XIX a potencia mundial en el 45 en Guerra Fría, y estuvo el gobierno de Francisco Franco muy cercano a Laureano Gómez y el papel de la Iglesia Católica. ¿Tú cómo ves lo del papel de la Iglesia en el informe? Sí, ahí pues sí, no fue un tema, digamos, lo que pues nosotros logramos meternos, digámoslo, como a profundizar, entrar. No, como le digo, pues hay muchos temas, digámoslo, pues súper pendientes y no, pues más, y también en los aportes que se recibieron fueron más aportes, digámoslo, como a nivel más de victimización, digámoslo, de ciertos sectores religiosos,
ya como dentro del marco del conflicto armado. Pero ya pues viendo, digámoslo, como más el papel en algún origen, o pues el tema, digámoslo, de teología de liberación, digámoslo, por otro lado, uno lo podía haber cogido, digámoslo, como por muchas otras facetas. Sí, o nacional catolicismo. Eso, sí, pero pues digámoslo, no nos metimos muy, no, como le digo, es que son tantas cosas. Son muchas, eso estamos entonces de acuerdo. y uno tiene que hacer un ejercicio ahí que es muy fuerte, bueno, dónde priorizamos, y sobre todo eso, como en ciertas etapas del conflicto, bueno, aquí, ¿dónde ponemos el acento? Claro. Y obviamente pongamos el acento aquí, pongamos el acento allá, y obvio, y nosotros sí teníamos pues como muy eje el tema de la centralidad de las víctimas, entonces no nos perdamos, nosotros no nos toca hacer un ensayo ni académico ni historicista sobre esta vaina, esto es lo central, entonces no nos dispersemos, miremos estas cosas aquí, las más centrales, ¿no? Claro. Entonces obvio, quedan, ¿no? Y en este país, como digo, se ha trabajado mucho. Hay estudios estupendos sobre muchas cosas, pero lo que falta por hacer y por escribir es muchísimo. Claro, lo mencionaba recordando un poco el trabajo de Manuel Reyes Mate, que habla del deber que tenemos con las víctimas de ayer. Sí, tenemos un deber de verdad con las víctimas de ayer. Sí, o sea, esa frase me llamó la atención, ¿no? O sea, muchas, yo diría la mayoría, fueron víctimas sin saber de las grandes determinaciones que habían conducido a la violencia que cegó sus vidas. En ese sentido, sí, la parte testimonial, teniendo un infinito valor, al momento de generar un relato comprensivo, puede no tener el mismo valor porque no supieron de dónde venía el vendaval que cegó sus vidas, y sí tuvo responsables ese vendaval. Es una hipótesis para la deliberación. Obviamente lo más difícil es eso, responder pues para las víctimas. La respuesta más compleja es el por qué, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso, claro. Obvio, a veces hasta se sabe quién lo hizo, pero bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde vino? Claro. ¿De dónde vino? Y eso es muy complejo, ¿no? Claro. Muy complejo en ese sentido. Y obvio, para nosotros, uno ve, Colombia tiene, es decir, y hay más solidez, digámoslo, en fuentes, incluso en estadísticas, a partir de los 90 para acá. Claro. Pero mire, 90, si usted empieza a retroceder, es muy difícil. Claro. Nosotros, por ejemplo, pusimos algunas cifras de estadística en el informe de lo que es más creíble, pero pues básicamente de los 80 para atrás es muy difícil. Este país no tiene, digámoslo, es un gran vacío, es decir, no hay estadísticas serias sobre el tema de violencia de los 90 para atrás. Hay unas cosas del 85 que pueden rescatar para acá, pero es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, de los pocos aportes interesantes a nivel estadístico, incluso lo hicimos gracias, valga la verdad, un grupo de pasantes del Rosario Grande, hicimos una base de datos pues con nombre y apellido de personas detenidas, torturadas bajo el Estatuto de Seguridad. Que eso, por ejemplo, entonces revisando la revista Alternativa, el periódico Voz, el libro de la represión de Gerardo Rivas. Eso, algunos testimonios, algunas cosas y porque no hay estadísticas. Claro. Y queríamos uno consolidar. Y mire que eso es pues finales de los 70, comienzos de los 80. Vaya usted más para atrás, claro, y todavía más difícil en el tema de fuentes. Y lo que te comentaba, el tema de archivos, ¿no? Es decir, el estado en que se encuentran muchos archivos aquí es calamitoso, de las entidades no está sistematizado, no está nada, ¿no? Ir a buscar cosas, pues no fácilmente un archivo desorganizado, uno se ahoga, uno se naufraga, uno puede perder mucho tiempo, y nosotros con tan poco tiempo, claro, dijimos, ¿no? Nosotros nos dieron, por ejemplo, que acceso al archivo del DAS, y es un archivo que no tiene procedimientos, digamos, archivísticos, están las cajas, claro, las cajas por año y por dependencia. Y me acuerdo que unos funcionarios de la JEPSI empezaron y me dijo, no, lo que tengamos organizado lo pasamos por igual. Es decir, lo que pierde uno en tiempo, entonces decir, no, pues yo no me voy a meter allá porque pues si era fascinante, pues cómo no meterse a buscar cosas antiguas del rural, no, pues 20.000 cosas para investigar, pero pues efectivamente uno toca, ¿no? A ver,
si hacemos esto, no hacemos eso, y como lo digo, y se vuelve un ejercicio obviamente muy de decisiones y decir, bueno, hagamos esto, no hagamos esto, busquemos esto por aquí. Entonces, por ejemplo, decíamos, el tema de tortura es un tema, digamos, lo que no hay como suficiente, no ha sido, digámoslo, lo suficientemente investigado. Incluso el propio Gonzalo Sánchez nos dijo que de los grandes vacíos del Centro de Memoria es que ellos no hicieron ningún informe sobre tortura. Entonces yo dije, no, intentemos hacer algo sólido, por lo menos sobre la época del estatuto, y a ver qué podemos ahondar y mirar y consolidar. Claro, uno hacía apuestas, digámoslo, pues pensando también en estos temas de violaciones de derechos humanos, y también hay algunas víctimas que todavía viven, entonces es importante recoger esos testimonios, claro, darles voz. Entonces, obvio, fue una suerte de apuestas también de lo que nosotros logramos, que no deja de ser, pues, como digo, un ejercicio pues como muy subjetivo, pero sí, por muchas situaciones fue lo que determinó por qué nos metimos por aquí, por qué nos metimos por allá, y de pronto uno se quería meter por cierto camino y se tropezaba con un muro, es decir, no, aquí no hay nada, o aquí nadie quiere hablar, claro, que eso también era como muy difícil, ¿no? Entonces, no, miércoles, yo quiero esto, pero no, por aquí no es, metámonos por acá. Es todo, digámoslo, casi un laberinto, ¿no? Ya en el trabajo, bueno, por donde contamos como más suerte frente a uno o al otro, y eso es como, determinó pues como también muchas de las cosas que logramos señalar, pues se debe también a eso. Claro. Los archivos que existen en los Estados Unidos sobre el magnicidio permanecen sin desclasificar a pesar de que se vencieron los términos legales. Sí, incluso eso se ha solicitado y todo, lo de me dices de Gaitán. Sí, eso todavía... No lo han querido desclasificar. Sí. Nosotros hicimos, y eso incluso lo estamos impulsando con el actual gobierno, y parece que hay interés, creo que ya se le dijo, alguien ya le dijo personalmente al presidente Petro, nosotros queríamos desclasificar un montón de cosas a raíz de este convenio con la NSA, pero obvio eso depende mucho de la voluntad política de los gobiernos, y nos correspondió allá el gobierno Trump y acá el gobierno Duque, y básicamente, incluso porque yo estuve personalmente hablando con funcionarios de las agencias de las agencias en Estados Unidos, y me decían básicamente lo que ayuda a abrir puertas, pero me dijo, tienen que ser cartas presidenciales. Entonces obvio, aquí no pudimos obtener ni esa carta ni allá el respaldo, entonces como muy complicado. Ahora justo nosotros dejamos todo lo que habíamos solicitado, y eso se le transmitió al actual presidente, a ver si logramos tener, digámoslo, un cúmulo de documentos muchísimo más mayor de desclasificación de un montón de temas que serían súper cruciales. Importante. Esa comunicación es asequible. Sí, eso está ahí en la transmedia, esa comunicación. Estupendo, estupendo, porque quería ir a un punto que mencionaste que me parece esencial. Dijiste, prácticamente el paramilitarismo nació con el narcotráfico, o el narcotráfico nació con el paramilitarismo. Ese punto, yo en lo que he podido, porque claro, el informe es muy amplio, entonces toma mucho tiempo para hacer un estudio juicioso, no una lectura apresurada. Ese punto me hizo pensar, dije, hombre, llega el informe a reconocer que el narcotráfico fue utilizado en Vietnam y seguramente fue utilizado en Colombia como parte de la estrategia contrainsurgente, como esas finanzas clandestinas dirigidas a atacar no a los grupos armados que se han rebelado contra el Estado, sino a la población civil sospechosa de ser el agua del pez, porque hay estudiosos norteamericanos como Joseph McCoy con la política de la heroína, y hay dos investigadores norteamericanos que lo trabajan en Colombia, que muestran eso, que muestra que esos militares que se unieron con esos paramilitares, con esos empresarios, todos vendían a ser como una especie de títeres dentro de una estrategia más amplia, que es la que estoy mencionando.
llega el informe hasta ese punto. Sí, a ver, pues es que esos son temas, digámoslo, también difíciles y fuentes. Hubo algunas cosas, digamos, lo que logramos, y por ejemplo, que hay algunos elementos, yo diría un poquito más inéditos, sí, para mostrar cierta complejidad. Por ejemplo, nosotros logramos complejizar mucho más, sobre todo los orígenes de las ACU, okay, de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Sí. Es decir, y es muy interesante como las diferentes vertientes que se unen, digámoslo, posteriormente como para llegar allá, ¿no? Sí. Obviamente uno sabe que arranca en el Magdalena Medio, creo, ¿cierto? Sí, pero un poco pues obvio, pero el papel de Fidel, ¿no? Pues sí, un poco que Fidel, y un poco uno dice, casi Fidel era más narco, pues, más un narco, y luego pues todas alianzas y él tenía alianzas muy directas con Pablo Escobar, eso, y ellos tenían, digámoslo, como conversaciones con ese paramilitarismo que estaban en el Magdalena Medio, pero después, es decir, por todo lo que pasa después con Pablo, eso cómo se rompe, nos metimos mucho, digamos, lo importante, cómo surgen los pepes y las alianzas de los pepes, que son alianzas ahí muy complejas, porque pues, son las alianzas muy directas pues con bloque de búsqueda de la Policía Nacional, pero claro, allá estaba la DEA, por ejemplo. La DEA ya venía desde antes apoyando mucho a la policía con todo el tema de la persecución a los narcos. Entonces, como la DEA participa mucho, ¿no? En todo el tema de los Pepe, la CIA también, el DAS, en todo lo que es, obviamente, cartel de Cali, otros narcotraficantes de Medellín. Es decir, los Pepes es de una complejidad impresionante. Y uno ve, por ejemplo, ahí muy claro el papel de las alianzas de Estados Unidos. Okay. Pero es muy interesante que eso es como una vertiente, y eso después se encuentra con esa vertiente, digámoslo, de ganaderos, bananeros, claro, digámoslo, de pues Urabá, Córdoba, y que lo que van a hacer las convivir posteriormente, y las primeras alianzas que se tejen con el ejército, y todo eso empieza como a confluir a lo que van a hacer después, pero digámoslo, en unos inicios las autodefensas, pues, autodefensas de campesinas, ¿no? De Córdoba y Urabá, y ahí hay muchas alianzas, es decir, como hay muchas alianzas que se tejen, ¿no? Pero no es fácil, es decir, lograr, digámoslo, a veces precisar, a veces esos elementos, digámoslo, de participación internacional en esos orígenes, pero te digo, ahí sí por lo menos sí logra uno ver participación de ciertas agencias de Estados Unidos, y obvio, uno ya empieza también a mirar, bueno, esa violencia contra quién se dirige, ¿no? Obvio, ¿no? Esa violencia contra quién se dirige, y ahí uno se va dando cuenta, digámoslo, pues, todas esas primeras masacres, ¿no? Hay masacres tan, digámoslo, Honduras, La Negra, Punta Coquitos, que es el 88, también las masacres de Mejor Esquina, que son masacres brutales y que son puras masacres de casi claro, de retaliación, claro, sí, prácticamente de retaliación contra la población civil solo por ciertos efectos. Obviamente ahí también en los 80s empieza a surgir la Unión Patriótica, es decir, se dan toda una serie de elementos donde obviamente se empieza a complejizar el asunto, pero obvio, uno creería que hay un origen como netamente contrainsurgente a veces en creer, pues lo que siempre uno ha creído, digamos, del origen del paramilitarismo, pero reitero, eso es mucho más complejo, y por eso yo digo, ese elemento, digámoslo, del narcotráfico es crucial, y como todos esos entramados que se empiezan a tejer con múltiples relaciones son muy impresionantes, pues. Sí. Al punto de que sentiste temor, mejor dicho, de saber tanto para que te permitiese comprender qué es lo que está hoy. Sí, no, y a veces, por ejemplo, yo me metí mucho esto, por ejemplo, con, bueno, quienes integraban los Pepes. Claro. Y cada vez salían más nombres, es decir, y más nombres de todos lados, pues. Entonces, no solo cada vez, digámoslo, crecía el nombre de los narcotraficantes que realmente empezaron a participar en la guerra, pero también como de la clase política,
de ciertos, digámoslo, agentes o personajes cruciales que van y dicen, bueno, esto cada vez más, cada vez como crece. Claro, y va viendo uno como... Y por eso yo decía este concepto de los entramados, ¿no? Un entramado muy profundo, no es una cosa tan simple y tan sencilla, pues que esto fue así, así, y bueno, que empieza a corresponder y bueno, y también el cúmulo de versiones, ¿no? De versiones que se empiezan como a tejer en ello y obvio, uno medio levanta como el velo de ciertas cosas, pero pues sigue habiendo mucho y sigue habiendo, digámoslo, mucho silencio, ¿no? Es decir, hay gente que sigue guardando, digámoslo, como mucho silencio al respecto. Nosotros, por ejemplo, ahí también nos metimos bastante con el tema del parqueadero Padilla, ¿no? Conoces esa historia. Lo he escuchado mencionar, sí. Que es un poco, pues, este parqueadero en Medellín donde discurren un poco como los libros de finanzas de lo que van a hacer la ACU. Y por ejemplo nosotros la persona, digamos, lo más vinculada con eso fue detenida el año pasado, nos contactamos con él, oiga, importantísimo que usted llegue a hablar, no hemos tenido acceso al expediente, no, pero la persona no quiso, digámoslo, colaborar, ¿no? También hay muchos silencios que le impiden a uno como acabar de tener uno como el rompecabezas completo, claro. Y en eso la comisión en muchas cosas es así, ¿no? Avanzamos un poquito más, le pusimos más piezas, digámoslo. Sí, el mosaico. El mosaico, incluso algunas las cambiamos, pero pues hay un montón de cosas que quedan pendientes. Eso es impresionante. Alejandro, una pregunta así como muy escueta, o sea, en tu consideración, así como el informe dice, hay unos hitos fundacionales. En la tuya, ya no de la comisión, en la tuya, ¿cuál es el origen del conflicto? ¿Y cuáles son sus responsables? Sí, nosotros sí por lo menos vimos o por lo menos no, la tesis nuestra sí más central y en eso sí discutimos, y pues sobre todo porque nosotros teníamos el tema más de conflicto armado, pues, ¿no? Y es decir, y es como la tesis central que aquí fue como una guerra por el poder político, pues que efectivamente el tema del poder político es importante, obvio. Eso tiene un trasfondo, digámoslo, con importantes intereses económicos, y de pronto, pero una guerra entre quiénes. Pero es decir, pero y en el conflicto, digámoslo, también por el tema entre de la tierra y demás, pero pues digámoslo aquí fue como una guerra, digámoslo, más como por el poder político, y ahí pues digámoslo más en sus orígenes, y que eso después empieza a tener pues unos grados de complejidad pues mucho mayores, ¿no? Y que pues lo otro que nosotros señalamos mucho es que esa alianza entre armas y política es como de lo que le ha hecho mucho daño a este país, pues, es decir, le ha hecho mucho daño a este país, y que pues efectivamente pues, lo que uno aspiraría es que ojalá ese matrimonio nunca más vuelva a funcionar, ¿no? No, lo decimos mucho tal vez por el origen digámoslo, de las guerrillas, sí. También pues por lo que también va a ser después el ingreso de otro tipo de actores, y uno ve que efectivamente el tema político es un tema que tiene mucho arraigo, obvio, pues reitero, vinculado pues con otro tipo de intereses importantes, pero pues nosotros sí señalamos, digámoslo, la importancia de ese elemento, digámoslo, de política frente pues, a la construcción de que de hace décadas se ha querido hacer pues aquí en Colombia un Estado pues más democrático, entre comillas, pues, y todo lo que eso ha implicado. ¿Y responsables quiénes dirías? ¿Hay nombres propios? ¿Responsables sí, con nombres pues, propios? Lo que pasa es que obvio, a nosotros nos competía era establecer más el tema de, digámoslo, de responsabilidades colectivas, ¿no? Pero pues efectivamente yo creo que hay el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Es decir, ahí hay responsabilidades, digámoslo, pues muy profundas, es decir, hasta de las clases políticas tradicionales, obviamente de todos los diferentes actores que de alguna u otra forma pues intervienen, ¿no? Nosotros ahí discutimos mucho pues todo este tema de los nombres, pero pues efectivamente dijimos pues
no es el rol central de la comisión, y pues nos fuimos más, digámoslo, por este tema de de ciertas responsabilidades, digámoslo, como mucho más colectivas en el marco del conflicto armado. Nos equivocamos muchos en la sociedad civil al esperar un relato breve y comprensivo de lo que había ocurrido, porque al recibir, claro, el tomo de el volumen de No Matarás y el de Hallazgos y Recomendaciones, los dos unidos suman 1500 páginas, y pocos colombianos tienen esa posibilidad. La labor de mediación que pueden hacer los profesores en las condiciones en las que realmente funciona la educación, yo no la veo tan fácil. ¿Qué piensas tú en ese sentido? No, y es curioso porque pues, nosotros escribimos algo, pero así, y literalmente escribimos 200, 300 páginas más, y definitivamente uno empieza, ¿no? Que falta esto, que por qué no se dice lo otro, que mire esto, y las cosas empiezan a crecer. Hicimos el esfuerzo, digámoslo, pues más en ese texto de hallazgos y recomendaciones, como pues lo que nosotros decíamos popularmente, ahí está como la pepa del almendrón de que lo que nosotros queríamos decir. Pero era curioso porque nosotros no, digamos, desarrollemos este tema en 20 páginas. Cada uno de los temas que está ahí. Claro. No, desarrollemos el tema de paramilitarismo en 20. No, esto le falta. Claro. Entonces, no, 40, no, que quedó en 60. Claro. Y usted empieza a sumarle 60 y en la cosa y termina uno en esto. Entonces mira ahí incluso son pocos temas, pero mismo ahí estamos con los temas como más cruciales. Entonces bueno, toca hablar de la insurgencia, toca hablar del paramilitarismo, toca hablar del modelo de seguridad, toca hablar y empezamos a juntar eso y nos dieron digámoslo, ese número de páginas. Y lo mismo lo que nosotros después dijimos, bueno, la construcción de estos textos de casos, había unos casos que pues obviamente tocaba desarrollarlos con un poco más de elementos. Miércoles, el caso de los falsos positivos nos quedó de... Claro. Y el caso de la OP son casos de 400 páginas cada uno, porque uno dice que no fueron momentos así. Claro, son cosas, digámoslo, tan brutales que uno dice, toca mirar, entonces es difícil. Para eso también la apuesta nuestra fue mucho en la transmedia. Sí. Entonces dijimos, bueno, dejemos otras herramientas, dejemos algunas cosas visuales. Por eso también yo ahora te voy a dar, ahí tengo poquitos ejemplares, lo de La Paz Grande de Pacho, bueno, una cosita, una reflexión más ética política de la comisión y que Pacho hizo, digámoslo, con los aportes nuestros, porque efectivamente el tema de la lectura es impresionante. Y yo me he dado estos cuenta, justo ayer se lo comentaba a alguien, y le dije, oiga, definitivamente en Colombia no hay cultura de lectura, y es decir, y la poca cultura de lectura es de la academia, es decir, de los académicos y algunos periodistas, diría uno, pero no más. No, y lo decía porque hablé con alguien esta semana, con un militar retirado, sí. Y él me dijo, no, es que el informe A no lo han mirado, pues. No. No lo han mirado, no lo han leído, pues uno dice, no, pues, claro, me tocó esta tarde con un estudiante que me dijo, a mí me cae mal la comisión, pero no he leído el informe. No, y miren, por ejemplo, yo por ejemplo, que al final yo coordiné ese texto, que fue el texto de violaciones. Entonces, claro, había unas organizaciones que querían un tomo sobre desaparición forzada. ¿Me entiendes? Pues son sus demandas, claro, bueno, y muy legítimas. Claro. Y que por qué no va a haber un tomo de desaparición forzada. Claro. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y por qué no va a haber un tomo? Y mire, en ese volumen hay, incluso con cierto detalle, 17 violaciones e infracciones, que ya son hasta muchas, 17. Hay unas que están por lo menos, no en el diseño, pero en el texto de computador, te digo que fueron hay unas que no tienen más de 30 páginas. Y juntando eso, nos salió un volumen de 1000 páginas. Es decir, entonces yo dije, uno como
Y es decir, yo le digo, una desaparición forzada creo que son 80 páginas. Pero entonces uno dice, pero pues no. Y intentando decir las cosas más centrales, que claro, también las expectativas de la gente. Y yo les dije, no, pues hay que hacer un ejercicio de síntesis de cosas más centrales. Claro. Y también decir cosas más novedosas, por ejemplo, lo de 30 páginas. Y yo decía cosas que, por ejemplo, eso fue bonito. Por ejemplo, nosotros algunas de estas violaciones están narradas solo a partir de testimonios, porque casi no hay nada escrito. Y te pongo, por ejemplo, ejemplos del tema de trabajo forzoso. Todo el tema del trabajo forzoso, eso, pues, que haya informes de derechos humanos sobre el trabajo forzoso en el conflicto armado, no. Pero nosotros recogimos un montón de testimonios muy valiosos y los recogimos y damos el evento de todos los actores armados. O el tema de confinamiento, de eso se habla, pero bueno, es decir, pero usted mire cuántos informes hay sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, eso. Pero es importante decir otras cosas distintas y decirlo también a partir de otro tipo de fuentes, pero pues ese fue un dilema muy difícil, y por eso lo de hallazgos, digamos, no escribamos 20 páginas sobre este tema y que eso no quede más de las 200. Claro, dijimos, no, mire, nos crecieron a 40 y después no, nos quedó en 60. Y eso es lo que da. Se tomó a 900 páginas. Y ese tomó a 900, y que ahí van las recomendaciones y el tomo a 900. Y eso exige tiempo, mucho tiempo, Y la única gente ahora que se está dando, es decir, son ciertos académicos que no estoy leyendo esto, o que hicimos un grupo de estudio, nos hemos enterado, grupos de estudio. Hay grupos ahí en la universidad. Eso, que están leyendo, y la gente dice, no, pues léanselo, ya que es lo central, y si a usted ya le interesa un tema muy particular, pues uno los orienta. Yo en estos días me reí también con unos colegas y los orienté con unos casos, vean, revise tal caso, revise tal otro, que son muchos. No, y usted, un colega me dijo, pero ¿a qué hora leer todo esto? Y yo dije, sí, pues, pero hay un material que uno deja, digámoslo, a futuro, de que puedan realizarse. Sí, eso no, y además otra gente después nos pidió, porque no quisimos hacer esa apuesta, que se hacer un resumen ejecutivo, ¿no? Porque eso se hace mucho. Nosotros queremos hacer algo más como lo de hallazgos, dijimos, como algo de la pepa al almendrón, y no ponernos como a hacer un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo que pues tiene un tono ya que viene más del mundo empresarial. Entonces, pues por eso quedó, y el informe, pues ahora que el informe, creo que los 10 tomos dan casi unas 4.000 páginas, me han dicho que no he hecho más contadas. No, yo no he querido asomarme más allá de los 2 tomos que te digo, porque ya ahí van 1.500. Y los casos mal contados son otras 4.000. Y los casos son 4.000, 5.000 páginas. Claro. Entonces, cogí el de los Estados Unidos porque me interesa muchísimo por lo que te comenté en la entrevista. Pero por ejemplo, que te digo, hicimos un caso sobre tortura, estatuto de seguridad, ¿no? Pero por ejemplo es un caso que tendrá 90 páginas, ¿me entendés? Pero pucha, uno dice, pues para poder decirme un poquito más de cosas, como con más elementos. Todo lo que fue la Escuela de las Américas, por ejemplo, en la formación de torturadores, que eso fue parte de la doctrina que... bien difícil ahí ese tema de la escritura, ¿no? Claro. De editar, cortar, nombrar. Y también un poco con los investigadores, decir, no, mira, esto no puede ser tan largo, pues olvídese esto aquí. Claro, y alguno no, es corto y con esta perspectiva. No, es una tarea muy delicada. Y había muchos investigadores también con una orientación muy académica. Entonces, esto no es un libro universitario, compañero, aquí nos toca hacer otra cosa distinta, venga, vámonos acá. Sí. Muy delicado. Claro, por ejemplo, yo estuve trabajando incluso el año pasado, y se llamaba así, yo fui el primero como con los insumos, como los grandes insumos para el capítulo, para lo que iba a ser hallazgos. Y eso nos quedó un texto larguísimo. Dijimos, pero bueno, aquí hay unos insumos ya para que aquí empezar a cantar.
Entonces, bueno, esto ya sirve para... Claro, y fue lo que dijimos, entonces bueno, usted tiene aquí 200 páginas bien jaladas sobre este tema de paramilitarismo, bueno, decantemos esto en 20, a ver, ¿ah? Claro, ¿Usted cómo claro. puede cantar esto en 20? No, lo decanté en 40, pues venga, sí. Claro, ya todo el ejercicio de Supremamente difícil. reducir, pues. Claro. Escribir es reducir, no me acuerdo quién decía, pero Sí, no es nada fácil. no es nada fácil. Sí. Pues Alejandro, de verdad te agradecemos mucho el tiempo, las ideas que nos compartes y te enviamos ¿no? la versión ya antes de subirla, por si tienes alguna observación, ¿vale? Y yo prepararé ya el texto también y te lo Sí, porque enviaré. el texto tuyo es que, ¿cuánto? 4 cuartillas, me Claro. toca también, ¿no? Un ejercicio, sí, o sea, no, Sí, eso es brutal. toca ir hacia las esencias. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo